Aventureros, hoy es un día para mí especial en Desafío Viajero. Todos sabéis cuál es mi ciudad natal. Yo soy de Zaragoza, en Aragón, en España. Y existe un escritor que a mí me abrió los ojos hace unos cuantos años respecto de toda la temática del Santo Grial. Se llama Santiago Morata. Yo recuerdo estar caminando cerca de la Catedral de Jaca, era la Feria del Libro, y un escritor se presentó ante mí con una obra que había escrito respecto de aventuras del Santo Grial por el Pirineo aragonés. Y me quedó bastante impactado. En ese momento no me lo compré, por esto que dices, bueno, pasaba por allí, no tenía intención, pero ¿sabéis cuando veis algo que os gusta, que os llama la atención, que en ese momento dices, no lo necesito, pero te va corroyendo ese veneno por dentro y al final no lo puedes evitar? Esto me pasó a mí con ese libro. Se titula Milenio de Pasión, el que ha sido durante muchísimos años mi libro favorito. Hoy este escritor viene a presentarnos su última obra dedicada a mi ciudad, a Zaragoza. Zaragoza, la novela de la ciudad que nunca se rinde. Quedaros hasta el final porque voy a sortear el libro y lo enviaré a cualquier parte del mundo, allí quien gane el sorteo. Pero quedaros y os diré lo que tenéis que hacer al final del vídeo. Aventureros, comienza Desafío Viajero. Santiago Morata, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Zaragoza, la ciudad que nunca se rinde, la novela que habla, bueno, de la ciudad que es tanto tuya como mía y que ha reflejado, pues, en una obra de más de 400 páginas, pues todos aquellos vericuetos, historias y curiosidades de la ciudad de Zaragoza de manera novelizada. ¿Por qué has decidido hacer esto con tu ciudad? Pues hay varias razones. La primera es que, como tú, soy muy viajero y soy muy fan de los libros de Edward Rutherford. Que, bueno, pues tú eres un amante de la historia y estos libros son novelas río que desarrollan la historia del lugar o del país desde el principio de los tiempos hasta el presente. Y a mí eso me fascinó. Y pensé, ¿y por qué no una novela río de estas características de Zaragoza, cuando Zaragoza es una ciudad que no encuentro ciudad en España y pocas en Europa que pasen la cantidad de cosas que han pasado en Zaragoza? Es increíble. Y es una historia que no conocemos. Ya sabes, el defecto en casa del herrero, no conocemos nuestra historia. Un poco de pasada los hechos principales, pero muchas anécdotas maravillosas pues no se conocen. Y esa fue mi motivación. Claro, porque si también un poquito el que tú y yo y todos los zaragozanos o todos los amantes de esta ciudad se sientan orgullosos de esta ciudad y de esta gente. Porque yo recuerdo cuando era pequeñito que mi ciudad no me gustaba. La encontraba negra, oscura y no veía la hora de salir de aquí. Eso es. Bueno, y ya con el tiempo... Sí, pues he ido llegando a conocerla a través de la historia y a amarla. Yo creo que de hecho muchas veces cuando a personas que no son de Aragón le dicen, no, es que Zaragoza es la quinta ciudad más grande de España, ¿no? Se quedan alarmados y quieren que lo busques en Wikipedia para confirmar que una ciudad que a lo mejor nunca está en los medios de comunicación pueda ser tan grande y tener tanta historia, ¿no? Claro, si nos remontamos al principio de los principios, los primeros asentamientos de Zaragoza, ¿a qué época nos están llevando? Bueno, los primeros asentamientos, digamos, escritos con trazas de historia, pues sería la población de Salduye, en la Celtiberia. Estábamos hablando pues bastante antes de los romanos, de la llegada de Julio César a España. Vale. Y ya evidentemente hay historia escrita, sobre todo de la relación de estos iberos con los romanos. O sea, habría relación entre ellos, pero luego entiendo que la cultura romana acabaría absorbiendo todo y llegaría César Augusta, ¿no? Sí, el Roma pues tenía esa manera de conquistar, de romanizar poco a poco a través del comercio y de la cultura. Entonces, como todos los ciudadanos del mundo querían ser romanos, pues ese ansia y esa motivación
era lo que iba, digamos, fraguando el cambio de identidad. Si hoy paseamos por Zaragoza, ¿encontramos vestigios de la antigua Roma? Sí, por supuesto. Mira, tienen los restos de dos foros. En lo que sería la Plaza del Aseo, la Plaza del Pilar, un museo precioso. Tienes restos del Museo Fluvial, del teatro, que es una maravilla. Tienes las murallas romanas, por supuesto, y restos de cloacas, de edificios. La verdad es que, bueno, tú sabes que en Zaragoza no se puede excavar un metro sin encontrar un romano. Exactamente. Claro, de hecho, yo creo que viendo todas esas ruinas que tenemos en Zaragoza, uno se puede imaginar cómo podía ser la vida romana en Casa Augusta, ¿no? ¿Podrías más o menos describirnos cómo era la vida en esa Zaragoza romana de la época? Hombre, ten en cuenta que el periodo romano es muy amplio. Entonces, claro, habría mucho para desgregar allí. Pero sí te puedo decir que Zaragoza era una de las principales urbes en toda España en cuanto al comercio, en cuanto a la relación con sus vecinos. Pues a lo mejor estaba como ciudad más importante Tarraco y probablemente después era Zaragoza. Entonces, ya te digo, en cuanto a comercio, en cuanto a riqueza de huertas, de minerales, de lo que traían los ríos, pues era una posición estratégica. Bueno, no en vano la ciudad fue fundada en la confluencia de cuatro ríos. Y bueno, pues una situación absolutamente maravillosa que fue aprovechada. Claro, yo siempre me he preguntado cómo convivieron esos primeros cristianos con la evangelización de Santiago y la llegada de la Virgen del Pilar en el año 63, ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí irían las fechas, con la imposición de Roma de su cultura y sus dioses. ¿Hablamos de unos cristianos que estarían bajo el yugo romano o se permitía la convivencia de ambas culturas? Hombre, piensa que bajo Julio César y Augusto había permisividad, porque eran los tiempos florecientes, los de la Pax Romana. Entonces era una bonanza increíble. Entonces no había necesidad de marginar. Eso vino después, ya vino con los tiempos un poquito de los primeros decaimientos de Roma, cuando los emperadores necesitaban buscar cabezas de turco y sobre todo necesitaban buscar fortunas que exprimir, entonces fueron a por los cristianos. No hay más razón que esa de la religión, porque siempre han convivido religiones en el foro romano. Claro. La transición que se produce en Zaragoza hacia el Islam, porque claro, para toda la gente que nos escucha de Hispanoamérica, hay que recordar que el Islam estuvo en España más de 800 años, ¿no? Y que Zaragoza fue una de las ciudades más importantes como taifa del Islam. ¿Fue una transición pacífica? ¿Hubo mucha batalla en Zaragoza cuando llega el Islam y se asienta? ¿O la gente que habitaba Zaragoza asumió las costumbres islámicas de manera pacífica y tranquila? A ver, la conquista no fue excesivamente dura porque entraron como un vendaval. La verdad es que eran un ejército como no se conocía otro y entró sin apenas oposición, porque en aquellos tiempos no había apenas reinos consolidados y eran prácticamente grupos feudales sujetos a vasallajes la verdad, sin mucha interacción y digamos, reinos que estaban en proceso de nacimiento, de consolidación. Entonces no había defensa posible. Entraron como un vendaval y la suerte fue que tenían una cultura bastante permisiva. Eran muy inteligentes y permitieron que los cristianos incluso mantuviesen su propia religión, por supuesto marginados del poder oficial, pero en cierta paz y concordia. Entonces, no hubo un gran derramamiento de sangre, por lo menos en el principio. Luego, con las primeras oposiciones en los Pirineos, hay que recordar que subieron hasta Tolosa. No solo se quedaron en los Pirineos. Lo que pasa es que ya
no fue una ocupación duradera, eran lo que ellos denominaban razias o expediciones de castigo, con el mayor ejemplo de Almanzor, el temido. Entonces ya fueron entrando, saliendo, y ahí a partir de los Pirineos y esta guerra de guerrillas, sobre todo por la situación estratégica montañosa, sí que fueron ganando un poquito de terreno. Y bueno, imagino que el Islam traería a Zaragoza pues una época, digamos, elegante, con esa elegancia que le caracteriza al Islam de la época, ¿no? Donde yo casi puedo imaginar pues esos cristianos desde la distancia más bárbaros, ¿no? Más duros, más toscos, y imaginar una Zaragoza pues mucho más refinada, mucho más elegante, propia del Islam de la época. ¿Esto sería así? Sí, sí. A ver, piensa que los primeros árabes que llegaron a la península pues eran, como tú estás describiendo ahora, los cristianos. ¿Qué pasa? Que se quedaron en una tierra que era un auténtico vergel, un paraíso, que era el paraíso soñado que ellos encontraban cuando iban al cielo, y se quedan aquí, se asientan y se refinan. Y entonces, con la riqueza del lugar y con la tranquilidad y la paz, pues viene el florecimiento de la cultura. Entonces hay un auténtico renacer de cultura a todas las facetas, pues matemática, astronomía, música, poesía, literatura, cualquier ámbito de cultura y ciencia, pues fue cultivado tanto pues en el sur de Al-Ándalus, de Sevilla, Córdoba, como un poquito más tarde en las taifas de Zaragoza, Zaragoza siendo la taifa más rica, por supuesto. Claro, es que... Y sí, claro, la diferencia cultural era tan brutal que los cristianos que venían de un régimen feudal y totalmente opresivo con la Iglesia, que venían del año 1000, en las que hubo tragedias en forma de hambruna tan grandes que en Francia llegó a haber canibalismo, que en regímenes feudales brutales, pues claro, eran bárbaros al lado de los moros. Claro, yo creo que es muy interesante el hablar de... bueno, es que estuvieron aquí los moros 800 años, ¿no? A lo mejor tendríamos que cambiar la formulación de esta frase por estuvo aquí el Islam 800 años, porque yo entiendo... Cuando digo la palabra moros, quiero decir tal y como se los mencionaba en aquellos años. Sí, por supuesto, no por supuesto. Sí, por supuesto. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la presencia física de personas de los países musulmanes, ¿no? Es decir, yo entiendo que ellos vendrían, realizarían la conquista, impondrían el Islam como cultura y los propios españoles que estaban en España la asumirían como propia. No me imagino a gente viniendo de los países árabes asentándose en España, ¿no? ¿Esto sería así? Porque yo casi me puedo imaginar, a lo mejor dentro de 10.000 años, cuando piensan en los países hispanoamericanos, donde ahora la religión predominante es el cristianismo, dicen, bueno, sí, es que vinieron los españoles y estuvieron aquí 1.500 años. No, a ver, los españoles llegaron allí, hicieron todas las barbaridades con la conquista correspondiente, fruto de su época, y dejaron su cultura, ¿no? Pero no significa que presencialmente estuvieron allí. Ahora mismo están pues todos nuestros hermanos de Hispanoamérica. No somos nosotros los que físicamente estamos. ¿Esto se podría asimilar a la época del Islam en España? Sí, tengo que puntualizarte que la presencia del Islam durante estos 800 años no fue un camino de rosas tampoco para ellos. Porque como tú dices, vinieron dinastías primero árabes, pero luego vinieron dinastías yemeníes y se peleaban entre ellos y cambiaban el poder y hubo guerras intestinas entre ellos. Y de hecho esa fue la razón de que el Islam se partiera, Al-Ándalus se partiera en taifas y incluso que llegaran a pedir la colaboración de cristianos para guerrear entre ellos y de mercenarios. Entonces, digamos que esa transición no fue muy pacífica. Zaragoza vivió en la época musulmana, no fue absolutamente un periodo tranquilo. Vivieron muchísimas conquistas, varios derramamientos de sangre en la ciudad,
y bueno, no fue gratuito todo ese legado. Claro. Uno de esos mercenarios sería Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Sí, por supuesto. El Cid, o Shidi, como le llamaban los musulmanes, y de Shidi se cambió la voz a Cid. Comenzó, bueno, trabajaba para Castilla, luego trabajó para el Muqtadir, el rey más famoso, que fue el que construyó la aljafería. Y luego pues tuvo con sus rencillas con Alfonso I, y sobre todo trabajó mucho con su hijo Pedro I. Y Pedro I, que se hizo muy amigo del Cid, le ayudó a las conquistas de Valencia cuando el Cid pues, tenía menos tropas para el asedio. Bueno, de hecho yo recuerdo en Milenio de Pasión, en tu obra, que el Cid Campeador aparece también por ahí siendo pues uno de esos protagonistas sorpresa que a lo mejor nadie se espera encontrar, ¿no? Que a mí me pareció brutal. Bueno, vamos avanzando un poco en la historia. Atravesamos por consiguiente el periodo de la Reconquista y llegamos a una época que en Zaragoza es tremendamente famosa. Hablamos de la invasión napoleónica en España, la Guerra de la Independencia, y llega la batalla de los sitios, ¿no? Y un personaje fundamental para Aragón como es Agustina de Aragón. ¿Nos podías contar a grandes rasgos qué fue esto de los sitios de Zaragoza y quién fue esta mujer? Pues mira, los sitios, hay que decir que no fue uno, sino que fueron tres. Tres sitios absolutamente brutales en los que el primero, pues entraron unas tropas un tanto inexpertas, bisoñas, de soldados jovencitos inexpertos, y digamos que en el primer sitio los zaragozanos les dieron para el pelo. Y como Napoleón no se podía permitir una derrota, pues volvió con un segundo sitio, volvió a encontrar resistencia y al final ya vino con todo, con un ejército absolutamente brutal y no dejó piedra sobre piedra, pero la resistencia y el valor de los zaragozanos fue reconocido incluso entre los generales del propio Napoleón, que dijeron, y por escrito, que no habían conocido ni conocerían en el futuro tamaña bravura como la de los zaragozanos. Entonces, hay que decir que el mérito de la resistencia no fue del ejército regular, que fue comandado por el general Palafox. Y Palafox es una figura controvertida y ambigua porque, en mi opinión, tuvo más de cobarde que de héroe. Y para que me entiendas, lo que hizo Palafox fue salir a la explanada de Alagón a luchar con los franceses como si fuera una batallita, un tablero de ajedrez. Y claro, salió, pues no duró ni 10 minutos la batalla. Entonces, las tropas de defensa que quedaron en Zaragoza fueron los propios zaragozanos de a pie. O sea, personas como tú y yo que engancharon lo que tenían a mano y salieron a luchar. Y ese es el mérito. Por eso se ha dado nombre a personas como Agustina de Aragón, que la anécdota es que una batería de un cañón, murió el artillero, y ella, pues ni corta ni perezosa, se presentó ahí esquivando balas y prendió la mecha que soltó una andanada que detuvo el empuje durante unos minutos, que hizo que la gente defensora se creciera y volviera a ocupar esa posición defensiva. Entonces, bueno, se ha puesto rostro a algunos, pero son muchísimos ciudadanos anónimos. Unos sí que se les ha dado nombre, otros no, pero esos son los héroes. Te voy a poner un ejemplo. Entró una unidad de caballería polaca que se saltó un trecho de muralla que fue abatido y entraron con los caballos con todo. Una unidad de caballería es como un cuchillo en la mantequilla, o sea, es brutal. Y entraron por las calles de Zaragoza. Los zaragozanos, digamos, los soldados, los defensores, los hombres, estaban en el perímetro. Y tuvieron que ser las mujeres
en las calles angostas de Zaragoza salieron con cuchillos a destripar a los caballos para poder derribar a los jinetes y que los hombres acudieran a combatirlos. Ese es el tipo de heroicidad del que te hablo. Qué barbaridad. Qué Y, barbaridad. y aguantaron durante muchísimo tiempo, durante 3 sitios. Imagínate ahora las imágenes que vemos de la guerra de Ucrania, pues eso fue lo que ocurrió en Zaragoza, pero en ningún momento los zaragozanos dejaron de luchar. Pelearon tapia por tapia, pared por pared, huerta por huerta, de manzana a manzana, a sangre y fuego, hasta que no quedó ni uno solo. Incluso cuando el general Palafox ordenó ya rendir la ciudad, fue en contra de la opinión de los zaragozanos que quedaban y estaban diezmados. Alucinante. La alucinante. verdad es que no hay palabras para describir esto. Hay mucho escrito y recomiendo a los que les pique la curiosidad que busquen, que hay muchísimo escrito que van a alucinar. Sí, No en vano la famosa frase de Pérez Galdós, que dijo que de entre los muertos siempre habrá una voz viva para decir que Zaragoza no se rinde. Exacto. Y creo que ese es el broche final, ¿no? La ciudad que nunca se rinde, que siempre lo hemos escuchado así de Zaragoza, mucho más que el Pilar y la Plaza del Pilar, ¿no? Que, bueno, parece que en Zaragoza solo está la Plaza del Pilar, pero como hemos visto, tenemos todas las ruinas romanas, tenemos el Palacio de la Aljafería, tenemos algunos edificios todavía de la época del Islam, toda la época de la Reconquista, ¿no? Que todavía se fragua y que el ambiente que hoy en día tenemos en Zaragoza casi se le puede respirar. Atravesamos la época de la Guerra de la Independencia, ¿no? Con las batallas de los sitios que nos ha relatado Santiago. Y avanzamos hacia el siglo XX, ¿no? Pues donde también Santiago Morata nos hace alusión a cómo vivió Zaragoza la guerra civil y hasta la actualidad, pasando incluso pues, por la Expo del 2008, ¿no? Zaragoza, la novela de la ciudad que nunca se rinde. Muchísimas gracias, Santiago Morata, por haber estado en Desafío Viajero. Antes de que te vayas, me gustaría hacerte una pregunta, la mítica del canal, que es: a Santiago Morata le ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A quién metes en esa cena? Pues es una pregunta complicada, porque personajes históricos, ¿te refieres en el ámbito de Zaragoza o de la historia en general? De la historia. Pues mira, tú sabes que me apasiona el Antiguo Egipto. Entonces me hubiera encantado estar en la época de Akenatón y su hijo Tutankamón. Eso hubiera resultado brutal. Luego, otra época impresionante es, como tú has dicho, la romana. Durante el florecimiento de Roma, aquello debió ser un espectáculo para la vista. Y en cuanto a Aragón, hay muchísimos personajes, porque a mí me resultaría muy fácil decirte, pues Alfonso I el batallador, porque es como muy evidente. Pero hay personajes que han sido, digamos, héroes históricos y no se les ha dado la publicidad que sí se ha dado, o al revés, o se les ha dado incluso mala fama, como puede ser Ramiro II, por ejemplo, el de la leyenda de las campanas de Huesca. Exacto. Pues, y entonces hay muchísimos héroes olvidados, o Juan de Austria, un personaje que ha pasado de puntillas. Hay muchos. Oye, no quiero dejar pasar de esto que acabas de comentar de la campana de Huesca. ¿Nos puedes contar a grandes rasgos la historia de la campana de Huesca? Que yo creo que fuera de Aragón esto no es conocido y me parece una leyenda o una historia brutal. Es maravillosa y te quiero decir que muchos historiadores creen que es algo más que una leyenda. Porque, a ver, te pongo en un contexto histórico. Ha muerto Pedro I. Pedro I y Ramiro II eran hermanos, hijos de Sancho Ramírez. Y hermanos también los 3 de Alfonso I. Pedro, Alfonso y Ramiro. Entonces, a la muerte de Sancho Ramírez, primero reina Pedro, que fue el criado, educado como rey,
pero era muy, muy débil físicamente, enfermizo, se muere. Entonces el mando recae en su hermano Alfonso, que era criado como guerrero. Alfonso, que logra grandes batallas por su condición de soldado, también se muere y se muere desencantado, digamos, con los hombres que han servido bajo su mando, porque perdió 2 batallas muy importantes y eso le marcó mucho. Entonces, ¿qué hace? En despecho, el reino no tenía descendencia y no lo lega a su hermano Ramiro, que era monje, ni lo lega a nadie, digamos, parentesco lejano. Lo dona a las órdenes militares, a la del Temple, al Hospital de San Juan y el Santo Sepulcro. Y eso, como imaginarás, a los nobles les sienta fatal. Entonces no están dispuestos a aceptar esto. Pero es que por otro lado había una rivalidad con Pamplona y una rivalidad con Castilla, incluso con los condes, con los condados catalanes y la marca hispánica. Entonces, claro, todos se disponen a repartirse el pastel. Y entre los nobles, incluso aragoneses, lo repudian, porque hay muchos que ven posibilidad de ganar terrenos o dinero y se asocian al navarro o se asocian al castellano. Y a Ramiro II, que era monje, que lo sacan de su monasterio para reinar, pues el hombre se ve que no sabe qué hacer. Entonces la leyenda dice que pide consejo a su abad del monasterio de Thomiers en Francia, que es donde él se crió. Y le dice, mira, además de todo esto que me ha pasado, hay 7 nobles que se han saltado los pactos a los que yo he llegado con los moros para no agresión, me dan unas taifas y yo permito sus caravanas comerciales. Entonces, estos nobles se han saltado mis instrucciones y han asaltado esas caravanas comerciales y se han llevado todo el dinero. Entonces yo tengo que dar un escarmiento. ¿Qué tengo que hacer? Y la leyenda dice que cuando el mensajero llega, el abad de Thomiers estaba en su huerto con las coles. Y el abad, sin decir nada, coge el cuchillo y las coles más altas las siega de un solo tajo. Y le dice al mensajero, dile a tu rey lo que has visto, no hay nada más que decir. Entonces, el rey Ramiro II, el monje, que ya había desarrollado una estrategia para hacerse fuerte, ya había buscado una novia, digamos, para tener descendencia, a pesar de que el pobre no tenía ni ganas, y lo que hizo fue llamar a los nobles, digamos, a una fiesta, una ceremonia que hizo con motivo de la fundación de una campana que se había forjado, una campana tremenda. Entonces, conforme entraban a ver esa campana, los iba agarrando y les cortaba la cabeza. Y las cabezas las dispuso alrededor de la campana y entonces hizo pasar a todo el resto de los nobles y les dijo, bueno, allí, en sus palabras, les dijo, ahí tenéis, mirad el ejemplo y mirad lo que puede pasar a partir de ahora. Entonces, así fue como se hizo fuerte y volvió a revertir la situación y logró el respeto de sus nobles. Pues vale, una imagen. Ya te digo que en mi opinión y en la opinión de historiadores es mucho más que una leyenda, porque de hecho esos 7 nobles desaparecieron en esa cronología y sus tenencias y sus tierras fueron desposeídas. Entonces tiene muchos visos de realidad. Bueno, oye, interesantísima la historia de la campana de Huesca. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que eso pudiera ocurrir, ¿no? Y esa icónica escena, ¿no?, del abad en silencio, pues cercenando las coles, ¿no?, por el tallo. Tal. En fin, aventureros, ¿qué tenéis que hacer si queréis participar en el sorteo de Zaragoza, la novela de la ciudad que nunca se rinde? Tienes que poner un comentario en el vídeo y simplemente indicad que participáis en el sorteo. Yo haré un sorteo al azar y os enviaré al ganador el libro de Santiago Morata. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar en Desafío Viajero. Ha sido un placer. Te puedes despedir tú mismo y de verdad que un lujo tenerte por aquí. Bueno, pues gracias a ti. El placer ha sido inmenso, ha sido mío y me pongo a disposición de cualquiera que lea o esté dispuesto a leer mis novelas para enviar cualquier comentario o para comentar cualquiera de mis novelas. Siempre lo hago.
De verdad, mi muy, recomendación... muy agradecido y sí, no, cualquiera de ellas. Sí. Bueno, mi recomendación, Milenio de Pasión. Ya sabéis que para mí ese libro me pareció brutal. En fin, aventureros, nos vemos muy prontito. Gracias por estar ahí y hasta la vista.